Te invitamos para que te sintonices con nosotros a través de nuestras redes sociales, porque en este episodio nuevo de La Casa vamos a hablar de algo que para todos es un sueño: tener una casa, tener un espacio en donde vivir, pero lo más importante es cómo llegar a ello. Mi querida Isa, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tal, Clau? Pues platicarles, muchachos, que casi siempre pensamos en que queremos tener una casa, pero Ajá. ¿por dónde empiezo? Y la primera pregunta que hay que hacernos es, ¿cuánto tengo? Para con base en ello decidir qué tipo de casa puedo ver. Antes de ir a buscar qué casa me gusta, tengo que pensar cuál es mi capacidad real de pago y con base en eso, entonces ahora sí busco una casa y después veo cómo la voy a financiar. Tengo Infonavit, tengo Cofinavit, tengo Fobiste, busco un banco, todo eso lo vamos a platicar más adelante. Y además una cosa súper interesantísima que yo no sabía. Isa, ¿tú lo sabías, este asunto del CAT? No tenía ni idea, es más, no sabía ni lo que significaba Sí, CAT. uno piensa CAT, bueno, piensas un chorro de cosas, CAT, pero hoy vamos a explicarles qué es el CAT y por qué es tan importante a la hora de elegir un crédito hipotecario. Y que por supuesto también muchas veces pensamos en cuál es el porcentaje que voy a pagar de intereses y resulta que no siempre es lo más importante, que hay que tomar en cuenta otras variables y las letras chiquitas que están en los contratos de los créditos hipotecarios. También aprendimos cómo elegir y lo más importante, quién puede ser nuestro aliado para elegir la mejor opción que se adapte a nuestras necesidades al momento de tomar una decisión de compra. Así que quédate con nosotros porque comenzamos ya con La Casa. ¡Bienvenidos! Como ya les decíamos, el día de hoy vamos a hablar sobre créditos hipotecarios, razón por la que el día de hoy invitamos a uno de nuestros expertos. Se encuentra con nosotros Juan Carlos Torres, él es gerente comercial de Dinova Homes. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Hola, Isa, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes acá en esta invitación, muy honrado de que me tomaras en cuenta. No, pues bienvenido a la casa y la verdad es que algo que ha caracterizado a Dinova Homes es que tienen esta área específicamente de titulación donde acompañan a los clientes en todo el proceso de compra. Y algo que tenemos que decir, Juan Carlos, es que tenemos un grave problema en México de que no nos dan nada de educación financiera, ¿no? Claro que Así es. cuando te enfrentas a la idea de decidir comprar, la verdad es que no sabes ni por dónde empezar. Te emocionas, dices tengo unos cuantos ahorritos y piensas que con 100,000 o 200,000 pesos ya puedes acceder a un crédito hipotecario. Bien lo decía Isabel, hay un problema de cultura, uno del ahorro, otro cultura financiero, y al final hay un montón de números que nos pueden espantar en el proceso. Además es un proceso que muchas familias, muchas personas realizan una vez en la vida. O sea, también es que decirlo de esa manera. O sea, el crédito existe para ayudar a las personas a adquirir una vivienda que han soñado siempre. Pero no todos lo van a recorrer este camino muchas veces como para dominar el papeleo, los trámites, tasas, números, etcétera, etcétera. Híjole, pues es La que verdad es complicado, ¿no? Es bastante complicado, sobre todo porque, empecemos por el principio, Juan, la verdad es que hay términos incluso que no entendemos cuando te empiezan a decir, bueno, para poder acceder a tu casa vas a requerir un crédito hipotecario y hay estas diferentes opciones y te empiezan a explicar los diferentes esquemas que existen y la verdad es que muchos de los términos no los conocemos y no entendemos, por ejemplo, cómo funciona el CAT o los intereses. Explícanos ahora sí que paso a paso, Juan, ¿qué es lo que tenemos que observar o qué es lo primero que tenemos que preguntar para saber si yo puedo acceder o no a un crédito hipotecario y cuáles son las ofertas que hay en el mercado? Fíjate que antes de hablar de a qué crédito voy a acceder, creo que la primera pregunta debe ser personal o en familia, ¿qué puedo aspirar a tener? Porque claro, entre el querer y el tener, el poder, hay un abismo. O sea, yo puedo entrar a una vivienda muy padre, pero tal vez yo nunca voy a tener la capacidad financieramente hablando de adquirirla, o por lo menos no en ese momento. Todo es un proceso y en la vida todo es un proceso. Con los clientes tratamos de llevarlos no hay que querernos comer el mundo en el primer bocado porque te vas a sobreendeudar en un crédito que en realidad tú entrar a tu casa debe ser entrar al lugar más seguro,
más tranquilo de tu vida, no entrar pensando en debo, cómo voy a pagar la hipoteca, traigo una dé losa paz, no que encima. te dé agobio, ¿no? Partiendo de eso, ya podemos decir, oye, yo quiero ir por una casa de 1 millón, de 1,5 millones, de 2 millones, etcétera, etcétera. Ya podríamos definir cuál es mi ingreso y mi capacidad de ahorro. Tú antes de ir a comprar una vivienda tienes que tener por lo menos el 10% del valor de la vivienda ahorrado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los créditos, si bien hay esquemas que te pueden prestar hasta el 95% del aforo, el aforo se refiere al monto del crédito que se va a otorgar, hay un monto que es general, que sería el 10% ese enganche. Entonces, cualquier persona que queramos ingresar a un crédito, tenemos que llevar el 10% del valor de la vivienda. Sí. Otro gasto que la gente a veces no lo contempla, y anteriormente había instituciones como Infonavit que lo podíamos meter, ahorita ya no se financia, son las escrituras. Las escrituras, dependiendo del estado, porque esto sí es muy variable, cada estado maneja unas tasas distintas en los gastos de escrituración, pero estamos hablando que en Querétaro puede andar sobre el 8 y vamos a redondearlo tal vez un poco arriba, el 8.5 en adquisición de vivienda. Entonces ya estás tomando en cuenta otro porcentaje de recurso propio que puedes llegar a necesitar para abaratar o disminuir el costo de un crédito hipotecario. Es decir, empezaríamos entonces por valorar qué tanto recurso ahorrado tengo. Exactamente. Ese sería el primer paso. Ahora, que ya veo que tengo este 10% y este 8%, digamos un 20% más o menos de mis ingresos propios, ya puedo entonces pensar en solicitar un crédito. Exactamente. Perdón, Juan Carlos, quiero redondear mi pregunta y es que quisiera saber cuánta gente de la que tú has tenido contacto o que conoces este rollo, cuántas personas pueden acceder a una compra, si no en efectivo, en una muy buena cantidad, con recursos propios para comprar una vivienda. Depende del tipo de vivienda que estemos vendiendo, pero sí podríamos decir en que un 5% a un 8%, por lo menos a nosotros nos ha tocado ver ese rango, es lo que puede dar. Cada vez es más difícil porque la vivienda en Querétaro también ha subido su valor, cada vez, y no solo en Querétaro, en México todo ha subido, materiales, etcétera, etcétera. Entonces cada vez es más difícil porque financieramente tampoco te conviene desprenderte de un dinero si tú eres una persona de actividad individual, física. Tú ese dinero mejor lo mueves y mejor te apalancas con un crédito hipotecario. Lo primero es no tenerle miedo al crédito. El crédito es un apalancamiento que existe en las empresas, en los gobiernos y evidentemente existe en las familias. Por decirlo de manera coloquial, utilizo el crédito hipotecario simple y sencillamente como una muletita para seguir andando económicamente, no descapitalizarme. Exactamente, si fuese el caso que yo soy un empresario independiente, pues a mí no me conviene desembolsar 3 millones de pesos en una compra de una vivienda, mejor lo muevo y saco un crédito hipotecario y con esos 3 millones le estoy dando vuelta para generar el pago de mis mensualidades o aportaciones a capital y reducir en menor tiempo el valor del crédito o el tiempo del crédito. Algo que pasa, Juan, es que muchas veces tomamos esta decisión de sacar las cuentas de cuánto voy a terminar pagando en realidad, sumando la cantidad de mensualidades y cuánto voy a terminar pagando en intereses. Y la verdad es que las cantidades se pueden hasta triplicar. Y creo que eso es lo que hace que nos dé miedo acceder al crédito. Y pasa, o sea, ya que decidimos, oye, voy a adquirir un crédito, lo primero que yo les diría es acérquense no solo a las instituciones bancarias, que hay muchas y son de muy buena calidad, sino también podemos acercarnos a páginas como Conducef, que agloba a toda esta información financiera y te puede dar un valor para tomar una decisión acorde a no lo que viste en la publicidad del banco o de la institución financiera, sino a los números. Aquí lo importante son los números reales. Ahora, me gustaría mencionar algo. No existe el crédito perfecto, porque la gente dice, dame el mejor crédito. No existe el mejor crédito. El mejor crédito es el que se va a adaptar a tus necesidades económicas. El tuyo posiblemente pueda ser más caro que el de Isabel, pero era el que se adaptaba a ti, era el que tú necesitabas tomar en este momento. No quiere decir que sea el mejor, es el mejor para ti. Una forma de decir, oye, ¿cómo saber los costos? El CAT, el costo anual total. CAT significa costo anual total. Básicamente lo que hace es englobar todos los gastos del proceso del crédito. ¿Y cuánto te va a costar al final este crédito? Entonces, tú lo que tienes es
ahí van a ir los seguros, ahí van a ir los gastos de apertura, comisiones, también van a ir los descuentos, todo lo que se pacta con la institución financiera va a ir ahí. Y tú en páginas como Conducef o en los bancos, si vas a hacer una comparativa entre instituciones financieras, puedes decir, mira, este crédito me da un CAT de tal porcentaje, este crédito me da un CAT de tal porcentaje. Ay, a ver, explícamelo otra vez, Juan Carlos. Me perdí. A ver, ¿cómo el CAT me permite a mí tomar una mejor decisión? Porque al respecto final el CAT es crédito? Un porcentaje Okay. del valor total de lo que va a ser el crédito a adquirir. Ahora, ¿como una suma resumen? Haz de cuenta, una suma resumen. Esto puede variar porque vamos a comparar peras con peras y manzanas con manzanas. O sea, yo no puedo comparar un CAT de un crédito que es a 10 años con un CAT que es un crédito a 20 años, 30 años. En México existen periodos desde los 5 o 7 años hasta los 30 años, que es el periodo más largo, que aparte las instituciones dicen no puede ser de más de 30 años. Claro. Le llega capaz a pasar, que ya ni llegamos. No, y capaz que pasa algo en el camino. Entonces, no puede ser. Entonces, está en este rango. ¿Qué se recomienda? Mientras más largo sea, más caro va a ser. Eso es, veámoslo como cualquier crédito personal, automotriz, o sea, mientras más plazo yo le doy al crédito, más caro me va a costar, porque más intereses voy a estar pagando. Mientras menos periodo, tal vez va a ser más cara mi mensualidad, pero va a ser menos el interés que voy a pagar. Entonces, ¿qué se recomendaría a una persona o una familia que está haciendo? Que vaya por un esquema que sea de entre los 10 y 15 años. Oye, a mí se me acomoda el 20 años porque le voy a poder dar aportaciones a capital. Excelente. Excelente poder darle aportaciones a capital. Esta parte del CAT no existía antes, o sea, a nuestros padres no les tocó. El CAT existe desde el 2007 para la fecha, en cuestiones de tarjetas de crédito y créditos hipotecarios. Ya después avanzó el tiempo y hoy ya se aplica para cualquier crédito que exista, tiendas departamentales, créditos personales, de nómina, etc. Entonces es una manera muy fácil de empezar a hacer una comparativa de entre las instituciones. No es que esté mal, pero las instituciones van a promocionar su mejor tasa de interés, que es la gente. A mí dame la tasa de interés del 7.9. Bueno, esa tasa de interés del 7.9 no es para todos. O sea, los bancos tienen condiciones. Por eso digo que cada crédito que uno tome puede ser bien distintas las condiciones a una persona al lado. Porque yo puedo ser una persona asalariada que lleva un cierto periodo de tiempo trabajando, que puedo demostrar cierta estabilidad económica y el banco a mí me va a conceder un aforo del 90% de crédito. Por otra parte, puede existir otro Juan Carlos en un mundo paralelo ahorita que está de moda. Y en el metaverso, y está Juan Carlos y es una persona independiente que se dedica a un giro en particular que el banco lo cataloga como tal vez de mayor riesgo. Entonces, en ese mayor riesgo me dice, ¿sabes qué, Juan Carlos? A ti sí te lo voy a otorgar porque tienes los ingresos, pero lo voy a otorgar solamente por el 70%. El otro 30% lo tengo que poner yo. Lo completo con mis ingresos. Exactamente. Oye, Juan Carlos, entrando en materia respecto de, ya nos explicaste cómo elegir un crédito. Siempre, si hay una persona que tiene estas dos posibilidades, es decir, tener un crédito hipotecario con un banco y tener un crédito hipotecario en una institución pública como el Fobiste o el Infonavit, ¿qué me conviene más? Supongamos que tengo la posibilidad económica en ambos mundos. ¿Qué es lo que más me conviene en términos de tiempo y de inversión? Aquí entran dos factores. Por ejemplo, si estamos hablando de una vivienda residencial, realmente lo que te va a convenir es juntar tu Infonavit con un crédito bancario que le llaman Cofinavit. Si ya tienes mucho tiempo ahorrando en tu subcuenta, podríamos tomar un esquema que es Infototal o otro tipo de productos que maneja Infonavit. ¿Por qué nos conviene juntarlos? Porque nosotros cuando somos derechohabientes o somos trabajadores asalariados, por ley tenemos aportaciones que se han ido juntando a nuestra vivienda en la parte de Infonavit y ahí lo tienen, que conocida como la subcuenta de vivienda. Esa subcuenta de vivienda, una vez que vayamos a hacer un proceso de adquisición de una vivienda, nos juntamos con un crédito hipotecario para reducir montos, o sea, que me voy a, no doble endeudar, pero Infonavit me va a dar un préstamo que pudiera ser
mi 10%. Ese 10% que necesito para completar El mis 90% ingresos personales del banco. Exacto. Si es que no tengo ningún ahorro, digamos que me voy a apalancar de Infonavit. Exactamente. Por ejemplo, Órale. nosotros lo que hacemos en Dinova es, llega un cliente y me dice, oye, Juan Carlos, quiero utilizar mi Infonavit. Perfecto, veo su subcuenta, veo que sí tiene las cantidades, lo tiene aprobado, porque para ser derechohabiente tienes que cumplir un periodo de puntos Sí. de aprobación. Tienes todo listo. ¿De cuánto es más o menos, Juan, ese tiempo? Son 56 puntos, se supone, pero son 160 puntos, perdón. Eso con un año laboral, estás del otro lado. Son 56 semanas Trabajadas. 52, 56 semanas trabajadas. Pero con un año laboral, Ya la hiciste. estás cubierto. Ya, ok. Pero ya que tienes tu subcuenta y llevas un periodo de años trabajando en el mismo lugar, esa subcuenta nos ayuda para ese porcentaje del 10% que necesitamos. Ya. Y voy a juntarlos en un solo esquema, en una sola escritura, va a ir esa parte del crédito. ¿Y no salgo perdiendo, Juan Carlos? No es decir, sales perdiendo. en esta, perdóname que te lo pregunte así, pero no es que le pague doble, o sea, no es que esté pagando doble al banco y también al Infonavit. Primero, tu deuda que tienes con Infonavit es mucho menor. Estamos hablando de tal vez una cantidad de 200,000 pesos. Okay. Estoy diciendo un ejemplo. Puede ser mucho mayor, sí, si tu cuenta es mayor y tienes alcance un crédito mayor, puede ser mayor. En la mayoría de los casos que toman Cofinavit, la del endeudamiento que existe con el Info es mucho menor y es a 30 años. Y es una parte que tú no vas a pagar quincenalmente, sino de tu parte patronal lo reportas y se va al crédito esa parte. Por eso Infonavit lo manda a 30 años. En teoría, nadie a los 30 años está pagando. Es un crédito que se paga y se amortiza mucho tiempo antes. Por lo general, 10 años la gente está liquidando. ¿Por qué nos conviene liquidarlo? Porque si yo liquido mi Infonavit, traigo mi Cofinavit y liquido, esas aportaciones patronales las puedo mandar hacia el crédito hipotecario. Oye, Entonces, es todo un mundo, qué interesante. ¿Qué tal? hay un montón de cosas que podemos utilizar ahí. Híjole. Oye, la verdad es que hay muchísimas preguntas todavía que creo que valdrá la pena que sigamos platicando, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo hacen? Pues lo pueden hacer con Dinova al 442-213-7000. Estamos para servirles para cualquier duda que puedan tener. Estamos ahí para atenderlos. Bueno, para que nos expliques otra vez con peras y manzanas, ¿cómo le hacemos para hacernos de un crédito, es no? un tema muy amplio, es un tema muy largo, que hay un montón de dudas. Sí, o sea, la gente que compra una casa tiene un montón de dudas. Ahorita solo hablamos de la tasa, del costo anual total, de cómo tal vez asesorarnos para ir a ver cuál es la mejor opción. Hoy existen en el mercado muy buenas condiciones. Yo les aconsejaría aprovecharlas antes de que Banxico está cambiando las tasas. Los bancos hipotecarios o los bancos en las áreas hipotecarias no han hecho esa alza que se esperaba. Entonces, es un muy buen momento todavía para adquirir una vivienda, apartarla y después empezar con el esquema de pagos. Oye, y por último, ya rapidísimo, ya para irnos, ¿la Conducef fungiría en este tema como una especie de Profeco? Podría decirse. ¿En podría temas decirte, hipotecarios? es una Ok. persona que te mide y te demuestra a ti, consumidor, Ok. todo lo que existe en el mercado para que puedas tomar una buena decisión. Tengo dudas, voy a Conducef y veo ahí. Ajá, en la página de Consuelo aparece. Mencioné esta para no meterme en problemas de Claro. decir un banco en particular, Claro. pero lo pueden revisar de manera individual en cada institución. Y si Conducef no me resuelve la duda, entonces voy con Juan Carlos Adinova. Estoy para servirles. Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Juan Carlos. No, para servirles. Sí. Él es Juan Carlos Torres, gerente comercial de Dinova Homes. Continuamos con mucho más aquí en La Casa.